¿Sabía usted que la Biblia, conocida como la traducción viviente, omite deliberadamente pasajes que son fundamentales para la doctrina? ¿Sabía usted que la Biblia de la Nueva Traducción Viviente omite también términos teológicos indispensables para un estudio profundo? ¿Sabía usted que la edición de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente es comercializada por la editorial HarperCollins, quienes también publican libros como La Biblia Satánica y El Gozo del Sexo Gay? ¿Sabía usted que ahora en la Ciudad de México ya no morimos de calor, pero el agua nos está anegando hasta el cuello? Mi nombre es Alejandro Juárez y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Doctrina Bíblica Cristiana. Comenzamos. Queridos amigos y amigas, les invito a suscribirse a este canal y activar el botón de la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando se suba un nuevo video. También les invito a compartir este contenido para que no se pierda en todo lo que hay en la red. Asimismo, te recuerdo que el estudio del libro de Daniel dejará de estar disponible el 1 de agosto en nuestro Facebook y el 1 de enero de 2024 aquí en YouTube. Así que si aún no lo has visto, corre para que no te lo pierdas. El día de hoy vamos a hablar sobre los puntos en contra de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, también conocida como la NTV, siempre desde un análisis objetivo y crítico. Punto número 1. Falta de fidelidad al texto original. Uno de los principales puntos en contra de la Nueva Traducción Viviente es su falta de fidelidad al texto original de la Biblia. De hecho, la Nueva Traducción Viviente se considera como una traducción más dinámica y libre en cuanto a su interpretación, lo que puede resultar en una pérdida de precisión y claridad en comparación con traducciones más formales y literales. Punto número 2. La pérdida de términos teológicos importantes. La Nueva Traducción Viviente tiende a utilizar un lenguaje más contemporáneo y accesible, pero esto puede llevar a la pérdida de términos teológicos claves al intentar simplificar y modernizar los conceptos. Puede haber una reducción en la riqueza y la profundidad teológica de ciertos pasajes bíblicos. Punto número 3. Decisiones interpretativas cuestionables. La Nueva Traducción Viviente ha sido criticada por algunas de sus decisiones interpretativas. De hecho, algunas traducciones de pasajes específicos se observa una inclinación teológica o doctrinal en particular, como es el unitarismo o la unicidad, lo cual vamos a ver más adelante. Y esto puede introducir sesgos y distorsiones en el significado original de los textos. Anótalo en tu cuaderno, porque lo vamos a ver más adelante. Punto número 4. La falta de consistencia y uniformidad. Otro punto en contra de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente es la falta de consistencia y uniformidad. En ocasiones se utilizan diferentes enfoques de traducción para expresar el mismo concepto en distintas partes de la Biblia, lo que resulta en un panorama confuso para los creyentes. Ahora bien, vamos a ir al punto número 5. Traducciones erradas y que tergiversan por completo el sentir bíblico. En diversos pasajes, es más, yo diría en una buena parte de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, hay pasajes que son interpretados de forma incorrecta y que cambian por completo el sentir de la Biblia. Es aquí donde me gustaría detenerme para revisar 5 pasajes que nos servirán de ejemplo. Para este ejercicio vamos a comparar la traducción de la versión Reina Valera 1960 y 2020 contra la Nueva Traducción Viviente. ¿Estás preparado? Comencemos. Ejemplo número 1. Daniel 2:23. En la Reina Valera 1960 y la 2020 se lee de la siguiente manera: A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí recordemos que Daniel le pidió a sus amigos
que le ayudaran a orar para recibir la interpretación del sueño que Nabucodonosor no quería revelar ni a sus magos, ni a sus astrólogos, ni a sus adivinos. Y como nadie se lo pudo decir, mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Pero vamos a ver lo que dice la Nueva Traducción Viviente en este mismo pasaje. Dice: te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. ¿Ves algún error aquí, hermano? Vamos a mirar con detenimiento, con lupa, yo diría. En este pasaje solamente vamos a encontrar 2 errores que derivan de una mala traducción y que dan como resultado una clara modificación en la continuidad y del sentir bíblico. 1. Cambia la frase de Dios de mis padres por la de Dios de mis antepasados. Cuando en las Biblias de la Reina Valera se escribe Dios de mis padres, revela la comunión cercana entre Daniel y Dios. De hecho, por la misericordia del Señor y la comunión tan estrecha entre Daniel y él, es que Dios le reveló el asunto del rey. Y Daniel pudo distinguir que esto provenía de parte de Dios. En cambio, cuando la Nueva Traducción Viviente lo cambia por Dios de mis antepasados, nos remite a una relación lejana entre Daniel y Dios, como quien habla de alguien que solo le contaron, pero que no conoce de manera íntima o que no tiene una relación cercana. ¿Cómo es? 2. La frase de "y nos diste a conocer lo que el rey exigía" no es precisa. En la Nueva Traducción Viviente podemos encontrar esta frase: "y nos diste a conocer lo que el rey exigía", pero no es precisa. Vamos a revisar todo el contexto de este capítulo. De los versículos del 1 al 11 de este capítulo de Daniel, el rey Nabucodonosor exige que le sea revelado el sueño, pero se lo exige a sus sabios, a sus astrólogos, a sus magos, pero ellos no pueden cumplir con tal demanda. En el versículo 12, el rey Nabucodonosor monta en cólera y manda matar a todos los sabios de Babilonia. Hemos visto que el rey Nabucodonosor era muy bipolar. ¿Ya viste, por cierto, el estudio? Si no, me voy a poner de bipolar. En el versículo 13, a Daniel y sus amigos también los buscaban para matarlos. En los versículos 14 y 15, Daniel se sorprende de la noticia, pero habla de forma sabia y prudente a Arioc y le preguntó la razón del edicto. En el versículo 16, Daniel pide más tiempo al rey y seguramente no fue el rey quien lo recibió. El rey estaba muy enojado y vamos a ver por qué podemos inferir en eso. Y entonces, cuando Daniel pide más tiempo al rey, se ofrece a darle interpretación siempre y cuando de la corte real obtenga más tiempo. En los versículos 17 y 18 regresa y Daniel platica con sus amigos y les pide que le ayuden a orar para recibir la interpretación. Y en los versículos 19 al 23, Daniel recibe el sueño y la interpretación y después va y le dice a Arioc, que era el jefe de la guardia del rey, y le dice que ya tiene la interpretación y que lo lleve con el rey. Entonces Arioc presenta a Daniel con el rey y le dice: hay de entre los judíos uno que dice que te puede dar la interpretación. Y entonces el rey le pregunta: ¿eres tú quien me va a dar la interpretación de mi sueño? O sea, el rey no creía que Daniel le fuera a dar la interpretación. Esto nos hace ver que era la primera vez que Nabucodonosor y Daniel se conocían en persona. Por lo tanto, el rey Nabucodonosor nunca le exigió a Daniel que le diera a conocer la interpretación del sueño. De hecho, como vimos, se sorprende cuando Arioc le cuenta la existencia de Daniel, como vemos en el versículo 26. Por lo tanto, esto que dice la Nueva Traducción Viviente, y nos diste a conocer lo que el rey exigía, es decir,
el rey nunca se lo exigió a Daniel y ya tampoco lo estaba exigiendo. Ya estaba tan enojado que había mandado matar a todos los sabios. Ya no estaba exigiendo. Entonces es una mala traducción. Hay una imprecisión en esta parte histórica. Por lo tanto, no podemos ni debemos intentar dar un mensaje de parte de Dios a alguien si no conocemos su palabra. Segundo pasaje. Mateo 17, del 19 al 21. Aquí los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo por qué ellos no pudieron echar fuera a un demonio. Vamos a leer lo que dice la Reina Valera 1960. Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La 20:20 dice de la siguiente manera: se acercaron entonces los discípulos y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género de demonio no sale sino con oración y ayuno. Pero vamos a ver lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué te parece? La vamos a poner así al lado cada una de las traducciones. La Nueva Traducción Viviente dice: más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. No sé tú si ya te diste cuenta que algo nos está faltando en este pasaje. ¿Ya te diste cuenta? 1. Cambio en la frase. Cuando dice porque de cierto os digo a les digo la verdad, cuando en la Reina Valera 1960 se utiliza porque de cierto os digo, esto es, Jesús nos dice con seguridad y autoridad y haciendo énfasis de lo que está hablando con sus discípulos. En la Reina Valera 2020 se dice os aseguro como un sinónimo de esta frase, reafirmando que Jesús estaba haciendo énfasis a sus discípulos de tener fe. Pero en la Nueva Traducción Viviente, cuando se utiliza les digo la verdad, es como aquella persona que no está muy segura de lo que habla, o como alguna persona que en algún momento mintió o exageró en algo. Pero te vuelvo a preguntar, ¿ya te diste cuenta que falta algo en este pasaje? Y este es el segundo aspecto, que es muy importante que lo veas. Se está omitiendo la oración y el ayuno. En la Nueva Traducción Viviente se omite deliberadamente el versículo que dice que aquel género solo podía salir con oración y ayuno. La iglesia no debe olvidar orar y ayunar, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra huestes espirituales de maldad. Entonces, es un asunto delicado que se omitió. Muy delicado. Vamos a ver el tercer pasaje. Mateo 18:11. En la Reina Valera 1960 y en la 2020 se lee de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Y qué crees que pasa en la Nueva Traducción Viviente? Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar. Dori, no cantes. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Amo nadar! ¿Y qué crees que pasa en la Nueva Traducción Viviente? Así es, como lo acabas de ver. En este primer ejemplo de varios versículos
que no se encuentran en la Nueva Traducción Viviente, 164 para ser exactos. Qué raro, ¿no? A ver, yo te pregunto, ¿qué es más raro? ¿Que la misma editorial que vende la Biblia satánica y un libro del gozo del sexo gay ahora omita deliberadamente la misión de nuestro Señor Jesucristo, o que se haya olvidado en el refrigerador? Cuando se omite deliberadamente el objetivo por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, se corre el franco riesgo de que dejemos de verlo como el único y suficiente Salvador, lo cual nos puede llevar a abrir la puerta al ecumenismo. Muy peligroso. Vamos al cuarto pasaje. En la Reina Valera 1960, Mateo 23, 13 al 14 se lee de la siguiente manera: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. En la 2020 se lee de la siguiente manera: Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis a la gente el reino de los cielos, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren hacerlo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis los bienes de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones, pero por esto recibiréis mayor condenación. Suenan muy semejante, ¿no? Vamos a ver ahora la Nueva Traducción Viviente, que dice: ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Vamos a ver el primer aspecto. Dicen en mi tierra, no es lo mismo que lo mismo, ¿vale? Cuando en las Biblias de la Reina Valera se utiliza el término ay, es para indicar que Jesús sentía dolor, tristeza, molestia e incluso preocupación por lo que los fariseos y escribas hacían. Cuando en la Biblia Reina Valera, tanto 60 como 2020, se utiliza el término escriba y fariseo, es diferente a maestros de la ley religiosa. En un momento dado el fariseo era el maestro de la ley religiosa, pero vemos en la Nueva Traducción Viviente que dice: ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? O sea, es como una redundancia. Este ay es acusativo, como diciendo: ¡ay! ¿Por qué lo estás haciendo? ¡Ay de ustedes! Ese es el sentir del aye que utiliza nuestro Señor Jesucristo y que registran las reinas valeras. Pero te vuelvo a preguntar, ¿ya te diste cuenta que falta algo en este pasaje? Si no, vamos al segundo aspecto y ahorita vemos lo que falta. Cuando en las Biblias Reina Valera, tanto 60 como 2020, dice: cerráis a la gente el reino de los cielos, en la 2020, y cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, en la 60, ambas versiones nos indican que los escribas y fariseos no permitían que la gente se acercara y conociera más de Dios, a menos que aprendieran sus costumbres primero y también sus tradiciones y las tomaran como las leyes de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo muchas veces estuvo acusando a los escribas y a los fariseos y los llamó hipócritas y guías de ciegos. Pero cuando en la Nueva Traducción Viviente se utiliza la expresión "le cierran la puerta del reino del cielo en la cara", nos remite una puerta física y que omitieron deliberadamente. ¿Ya te diste cuenta que falta esa parte del pasaje que habla de la condenación? Por supuesto que sí, nos falta la parte que habla de la condenación. Esto es, si sumas el hecho de que omiten el objetivo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, más el que no hablan de la condenación, entonces estás quitando una parte importante en el Evangelio, que es reconocer que el hombre es malo y está condenado. Tal y como Pablo nos dice: no hay justo ni aun uno, por cuantos todos pecaron
todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero claro, la cosa es ir gradual y deliciosamente metiendo la ignorancia en el pueblo de Dios, para que después ocurra como dijo el Señor: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero eso no es todo, aún falta. Quinto y último pasaje. Este sí es muy delicado. Pon mucha atención. Primera de Juan 5:7 en la Reina Valera 60 se lee de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En la 20:20 se lee: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Y qué crees que dice Primera de Juan 5:7 en la traducción viviente? Por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Oh, sí. Este es un pasaje que así está en la Nueva Traducción Viviente. Es un versículo antitrinitario. Si yo me voy a Primera de Juan 5:7, leo de la siguiente manera los versículos 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. En cambio, en la Nueva Traducción Viviente hace como una conjugación o un mix que no debe de estos dos versículos, pero se convierte en antitrinitario, completamente antitrinitario. Y dice: por lo tanto, son tres los testigos. ¿De qué? El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Ok. Y entonces vamos a ir desglosando uno a uno. Este pasaje, desde ya te digo, tiene una tendencia unitaria o unicitaria, que son iglesias de corte pentecostal que creen que no hay una divina trinidad, que nuestro Dios solamente es uno y que se manifiesta en el Padre o en el Hijo o en el Espíritu Santo, depende. Pero no, nosotros creemos en un Dios trino. Si quieres ver qué es la Divina Trinidad, en la sección del resumen te dejo el video para que puedas verlo. Punto número 1 aquí, que es muy importante: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dan testimonio activo. Por eso dice el versículo 7: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, es decir, de forma activa, de forma constante, continua. Pero cuando se utiliza decir son testigos, que por cierto no aparece en la Reina Valera en ningún momento que sean testigos, estamos poniéndolos como algo pasivo, que pues en algún momento o testificaron o van a testificar, pero ahorita están como pasivos. La Divina Trinidad está conformada por el Padre, el Hijo, que es el Verbo, y el Espíritu Santo, los cuales son coiguales, coeternos y consubstanciales. Te vuelvo a repetir: si quieres ver qué es la Divina Trinidad, ve a la sección de comentarios y ahí está el enlace. Cuando la Nueva Traducción Viviente utiliza la frase "y los tres están de acuerdo", va en contra de la Divina Trinidad, porque por ejemplo yo puedo estar de acuerdo con mi hermana o mi hermano de la iglesia, pero no somos lo mismo. Por eso en la Reina Valera se hace mucho énfasis: y estos tres son uno. Está hablando de una Divina Trinidad. ¿Ya viste el error tan grave en la Nueva Traducción Viviente? Es un error muy grave y atenta directamente a las bases de la doctrina y de la fe. Por eso es muy importante tener cuidado de que alguien nos llegue y nos diga: oye, mira, tengo una Biblia que a lo mejor se va a hacer más fácil de digerir para ti. Cuidado. Recuerda que en la Biblia vemos cómo el diablo trabaja. Por ejemplo, cuando tentó a Eva, utilizó de una forma tergiversada lo que Dios había hablado.
Si Dios les había dicho a Adán y a Eva que podían comer de todo fruto que había en el huerto del Edén, excepto del árbol del bien y del mal, la serpiente le preguntó a Eva: ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol que está en el huerto? Es decir, tergiversó, sabía perfectamente lo que había dicho Dios, pero lo tergiversó, dijo una media verdad. Luego, más adelante, vemos cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo. El enemigo utilizó un pasaje bíblico, como vemos en el versículo 6 de Mateo 4. Y sabes, ese pasaje que lo cita el diablo se encuentra en Salmos 91, versículos 11 al 12. Pero torció por completo su forma y con ello el significado quedó completamente fuera de contexto. Cuando el salmista decía: porque a sus ángeles enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, no significaría de que nuestro Señor Jesucristo se tiraría para que los ángeles llegaran. No, de ninguna manera. Pero el diablo tergiversó las cosas. Y esto es lo mismo que pasa con la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Está utilizando estos ejemplares para corromper la doctrina desde la base y hacer que los jóvenes pues no quieran orar. Y que pues de por sí les encanta mecerse como palmeras con sus ídolos de la nueva música moderna. Pues ahora se desvíen y no puedan conocer al verdadero Dios. Por lo tanto, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, tenemos que estar muy al pendientes de lo que leemos, porque así como está escrito que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, también no todo libro que se dice Biblia o Santa Biblia es verdaderamente palabra de Dios. Y para ejemplo está la Nueva Traducción Viviente. Para la habla hispana, la traducción y la versión por excelencia que se utiliza en las iglesias evangélicas es la Reina Valera 1960. Si deseas ampliar un poco más para conocer datos históricos, para a lo mejor una narrativa un poco más digerible, puedes utilizar la Reina Valera 2020. Lee con tus hijos la Biblia. Escudriñen la verdadera palabra de Dios. Necesitamos con un carácter de urgente que las familias volvamos a enseñar en la doctrina sin mancha la verdadera fe a nuestros hijos. El tiempo está cerca, de verdad que lo está. Cada día que pasa estamos más cerca del arrebatamiento de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo, y el enemigo lo sabe. Está como león rugiente haciendo lo último para destruir y, de ser posible, engañar aún a los escogidos. Es tiempo de orar y volver nuestra mirada a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si en su iglesia, querido hermano o hermana, le salen con que cómprese este ejemplar de la Nueva Traducción Viviente, que porque está bien chula, qué bonita, y mire los distintos paneles que tenemos con los traductores, hermano, manténgase en la Reina Valera 1960. Es lo mejor. Acuérdese, somos custodios de la fe una vez dada a los santos. Usted, de manera cortés, educada, pero contundentemente, rechace esa versión. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Me da mucho gusto saludarlos y los invito a seguir viendo nuestro contenido en nuestro canal de YouTube y de Facebook. También puedes visitarnos en Instagram, Twitter y hasta Thread. Ya tenemos Thread. Puedes visitar nuestra red social de Thread. Mi nombre es Alejandro Juárez. Nos vemos primeramente Dios el próximo martes a las 7 de la noche. Dios te bendiga. ¿Puedes ver algo? Veo una luz. ¿Una luz? Sí, por allá. Oye, conciencia, ¿ya me morí?